El día de hoy conoceremos la vida de San Pío de Pietrelcina. Francesco Forgione nació en Pietrelcina, Italia, el 25 de mayo de 1887. Sus padres fueron Horacio Forgione y María Giuseppa. Creció dentro de una familia humilde, pero como un día él mismo dijo, nunca careció de nada. Fue un niño muy sensible y espiritual. Ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Marcone en enero de 1903. El día anterior de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión, Jesús puso su mano en el hombro de Francisco, dándole coraje y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le habló suave, sutil y maternalmente, penetrando en el más profundo de su alma. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Benevetto y en febrero de ese año se estableció en San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su muerte el 23 de septiembre de 1968. El Padre Pío tuvo la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Tenía el don de profecía y la curación milagrosa por el poder de la oración. Además tenía el don de la bilocación, que es estar en dos lugares al mismo tiempo, y la sangre de sus estigmas tenía fragancia de flores. Llegaban a verle multitud de peregrinos y además recibía muchas cartas pidiendo oración y consejos. Los médicos que observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas. Calcularon que perdía una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El Padre Pío decía que eran un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo crucificado. Su beatificación fue la de mayor asistencia en la historia. La plaza de San Pedro y sus alrededores no pudieron contener a la multitud que asistió a su beatificación. El Padre Pío es un poderoso intercesor. Los milagros se siguen multiplicando. Su vida transcurrió en los alrededores de la iglesia Santa María de los Ángeles, que podríamos decir fue como su hogar. Aquí fue bautizado, hizo su primera comunión, su confirmación, y precisamente aquí, a los 5 años de edad, tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor posó su mano sobre la cabeza de Francisco y éste prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. El curso de su vida y su vocación quedaría desde ese momento sellado. Padre Pío se ofrece a tan corta edad como víctima. Este año marcaría la vida de Francisco para siempre. Empieza a tener apariciones de la Santísima Virgen que continuarán por el resto de su vida. También tenía trato familiar con su ángel guardián, con el que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida, y el cual sirvió grandemente en la misión que él recibiría de Dios. Es también a esta edad que los demonios comenzaron a torturarlo. El niño acostumbraba a cobijarse bajo la sombra de un árbol particular durante los cálidos y soleados días de verano. Amigos y vecinos testificaron que fueron en más de una ocasión las veces que le vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. Estas luchas continuarían por el resto de su vida. Fue un niño callado, diferente y tímido. Muchos dicen que a tan corta edad ya mostraba signos de una profunda espiritualidad. Era piadoso, permanecía largas horas en la iglesia después de misa. Hizo hasta arreglos con el sacristán para que le permitiera visitar al Señor en la Eucaristía en los momentos en los cuales la iglesia permaneciera cerrada. Francisco tenía gran sed de aprender. Por no haber escuelas en la villa, unos granjeros se ofrecieron para enseñar a los niños del área. La enseñanza se llevaba a cabo durante la noche por la necesidad existente de trabajar tanto adultos como niños durante el día. Francisco estudiaba durante ese tiempo. Otros niños preferirían jugar, pero esto no era una de sus prioridades. Su preferencia era siempre pasar la mayor parte del tiempo en oración y estudiar en el tiempo destinado para el aprendizaje. Padre Pío fue un niño disciplinado que entendía el sacrificio que era para sus padres patrocinar su tiempo de aprendizaje.
Los días antes de entrar al seminario fueron días de visiones del Señor que le prepararían para grandes luchas. Jesús le permitió ver a Francisco el campo de batalla, los obstáculos y enemigos. A un lado había hombres radiantes con vestiduras blancas, al otro lado inmensas bestias espantosas de color oscuro. Era una escena aterradora y las rodillas del joven Francisco comenzaron a temblar. Jesús le dice que se tiene que enfrentar con la horrenda criatura, a lo que Francisco responde temeroso, rogándole al Señor que no le pidiera cosa semejante de la cual no podría salir victorioso. Jesús vuelve a repetir su petición dejándole saber que estaría a su lado. Francisco entonces entra en un feroz combate. Los dolores infligidos en su cuerpo eran intolerables, pero salió triunfante. Jesús alertó a Francisco de que entraría en combate nuevamente con este demonio a lo largo de toda su vida, que no temiera. Yo estaré protegiéndote, ayudándote siempre a tu lado hasta el fin del mundo. Esta visión particular petrificó a Padre Pío por 20 años. La fraternidad capuchina en la cual ingresó era una de las más austeras de la orden franciscana y una de las más fieles a la regla original de San Francisco de Asís. El ayuno y la penitencia eran prácticas habituales. El fraile Pío abrazó todas las formas de autoprivación, comiendo siempre muy poco. En una ocasión se alimentó únicamente de la Eucaristía por 20 días y aunque débil físicamente se presentaba a clases con preclara alegría. Fue una de las mejores épocas de su vida. Soy inmensamente feliz cuando sufro, y si consintiera los impulsos de mi corazón, le pediría a Jesús me diera todo el sufrimiento de los hombres. En 1905, solo 2 años después de haber entrado al seminario, el fraile Pío experimenta por primera vez la bilocación. Rezando acompañado de otro fraile en el coro, una noche fría de enero alrededor de las 11 de la noche, se encontró a sí mismo muy lejos, en una casa muy elegante en la cual un padre de familia agonizaba en el mismo momento que su hija nacía. Nuestra Santísima Madre se le apareció al fraile Pío diciéndole: «Encomiendo esta criatura a tus cuidados. Es una piedra preciosa sin pulir. Trabaja en ella, lústrala, hazla brillar lo más posible, porque un día me quiero adornar con ella». A lo que él contestó: «¿Cómo puede ser esto posible si soy un pobre estudiante y todavía ni siquiera sé si tendré la fortuna de llegar a ser sacerdote? Y si no llegara a ser sacerdote, ¿cómo podría ocuparme de esta niña estando tan lejos?». La Virgen le contestó: «No dudes, será ella quien venga a ti, pero la conocerás de antemano en la Basílica de San Pedro». Inmediatamente se encontró de nuevo en el coro donde había estado rezando minutos antes. 18 años más tarde esta niña se presentó en la Basílica de San Pedro, agobiada y buscando a un sacerdote con quien pudiera confesarse y recibir dirección espiritual. Ya era tarde y la basílica iba a cerrar. Miró a su alrededor y vio a un fraile entrar en el confesionario y cerrar la puerta. La joven se le acercó y comenzó a compartirle sus problemas. El sacerdote absolvió sus pecados y le dio la bendición. La joven, en agradecimiento, quiso besarle la mano, pero al abrir el confesionario solo encontró una silla vacía. Un año después, la joven fue en peregrinación a San Giovanni Rotondo. Padre Pío caminaba por los pasillos de las celdas repletos de peregrinos y al ver a la joven entre ellos, la señaló diciendo: «Yo te conozco, tú naciste el día en que tu padre murió». La joven, sorprendida, esperó largo rato para poderse confesar con el padre y aclarar sus inquietudes. Padre Pío le recibe en el confesionario con estas palabras: «Mi hija, has venido finalmente. He esperado tantos años por ti». La joven, aún más sorprendida, le manifestó que él estaba equivocado, siendo esta la primera vez que ella visitaba a San Giovanni. A lo que el Padre Pío contestó: «Ya tú me conoces. Viniste a mí el año pasado en la Basílica de San Pedro». La joven se convirtió en su hija espiritual, obedeciendo siempre a sus consejos. Se casó y formó una sólida y ejemplar familia cristiana. El 10 de agosto de 1910, Padre Pío es ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento, Italia. La tarde de aquel día escribe esta oración:
Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. El día de su ordenación, su padre se encontraba en América, pero su madre, su hermano Miguel y su esposa y sus 3 hermanas le acompañaron en ese día tan especial. Al finalizar la Santa Misa, su madre y sus hermanos se acercaron a la baranda para recibir su primera bendición. Su madre no podía contener sus lágrimas, tanto de la emoción como del dolor de pensar en la ausencia de su esposo, cuyo sacrificio había hecho posible la ordenación de su hijo. Como era la costumbre, el nuevo padre celebraría su primera misa en la iglesia de su pueblo, en Santa María de los Ángeles, en la misma iglesia en la que 23 años antes había sido bautizado, en donde había recibido la primera comunión y el sacramento de la confirmación. El padre solía decirles a sus hijos espirituales: si ustedes desean asistir a la Sagrada Misa con devoción y obtener frutos, piensen en la Madre Dolorosa al pie del Calvario. Mientras más alto escalaba el joven sacerdote hacia la perfección, más era acechado por el demonio, y mientras más atormentado era por Satanás, más crecía en fe y en amor al Señor. Poco después de su ordenación, le volvieron las fiebres y los males que siempre le aquejaron durante sus estudios, y fue enviado a su pueblo, Pietrelcina, para que se restableciera de salud. Cada vez que hacía el intento para restaurarlo a la vida religiosa dentro del monasterio, este fracasaba, pues su salud empeoraba. Su vida sacerdotal en Pietrelcina incluía mucha oración acompañada de muchas funciones religiosas, así como estudios teológicos, catecismo para los niños del pueblo y reuniones con individuales y familias. Durante este periodo en Pietrelcina, su antiguo profesor, el ex sacerdote Tisani, agonizaba. Su hija, viéndolo cerca a la muerte, llamó al Padre Pío para que asistiera a su padre, quien providencialmente pasaba por su casa en ese momento. El moribundo recibió del Padre la gracia de Dios y la salvación eterna de su alma. Hizo su confesión con lágrimas de arrepentimiento y murió en paz. Después de minuciosas investigaciones, la Santa Sede quiso intervenir directamente. En aquel entonces era una gran celebridad en materia de psicología experimental, el padre Agustín Gemelli, franciscano, doctor en medicina, fundador de la Universidad Católica de Milán y gran amigo del Papa Pío XI. El padre Gemelli fue a visitar al padre Pío, pero como no llevaba permiso escrito para examinar sus llagas, este rehusó a mostrárselas. El padre Gemelli se fue de San Giovanni con la idea de que los estigmas eran falsos, de naturaleza neurática, y publicó su pensamiento en un artículo publicado en una revista muy popular. El Santo Oficio se valió de la opinión de este gran psicólogo e hizo público un decreto el cual declaraba la poca constancia en la sobrenaturalidad de los hechos. En los años siguientes hubo otros 3 decretos y el último fue condenatorio, prohibiendo las visitas al Padre Pío o mantener alguna relación con él, incluso epistolar. Como consecuencia, el Padre Pío pasó 10 años aislado completamente del mundo exterior, entre las paredes de su celda. Durante estos años, no solo sufría los dolores de la pasión del Señor en su cuerpo, también sentía en su alma el dolor del aislamiento y el peso de la sospecha. Su humildad, obediencia y caridad no se desmintieron nunca. El Padre Pío se levantaba todas las mañanas a las 3:30 y rezaba el oficio de las lecturas. Fue un sacerdote orante y amante de la oración. Solía repetir: la oración es el pan y la vida del alma, es el respiro del corazón. No quiero ser más que esto, un fraile que ama. Celebraba la Santa Misa en las mañanas acompañado de 2 religiosos. Todos querían verlo y hasta tocarlo, pero su presencia inspiraba tanto respeto que nadie se atrevía a moverse en lo más mínimo. La misa duraba casi 2 horas y todos los presentes se sumergían de forma particular en el misterio del sacrificio de Cristo. Multitudes se volcaban apretadas alrededor del altar, deteniendo la respiración. Aunque no existe diferencia esencial en la celebración de la Santa Misa de cualquier otro sacerdote, porque el sacerdote y la víctima es siempre Cristo, con el Padre Pío la imagen del Salvador traspasado en sus manos, pies y costado era más transparente.
El Padre Pío vive la Santa Misa sufriendo los dolores del crucificado y dando profundo sentido a las oraciones litúrgicas de la Iglesia. En los anales de la Iglesia, Padre Pío es el primer sacerdote estigmatizado. Él fue esencialmente sacerdote y su santidad fue esencialmente sacerdotal. Toda su vida giraba alrededor de esta realidad en la cual presentaba su boca a Cristo, sus manos y sus ojos, cuando decía: «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre». Su rostro se transfiguraba, olas de emoción lo sacudían, todo su cuerpo se proyectaba en una muda imploración. La misa dijo una vez a un hijo espiritual: «Es Cristo en la cruz, con María y Juan a los pies de la misma y los ángeles en adoración. Lloremos de amor y adoración en esta contemplación». Mientras el Padre celebraba el santo sacrificio, el tiempo parecía detenerse. Una vez se le preguntó al Padre cómo podía pasar tanto tiempo de pie en sus llagas durante toda la Santa Misa, a lo que él respondió: «Hija mía, durante la misa no estoy de pie, estoy suspendido con Jesús en la cruz». El Padre amaba a Jesús con tanta fuerza que experimentaba en su propio cuerpo una verdadera hambre y sed de él. Tengo tal hambre y sed antes de recibir a Jesús que falta poco para que muera de la angustia. Y precisamente porque no puedo estar sin unirme a Jesús, muchas veces, aún con fiebre, me veo obligado a ir a alimentarme de su cuerpo. El mundo, solía decir el Padre Pío, puede subsistir sin el sol, pero nunca sin la misa. En una ocasión se le preguntó si la Santísima Virgen María estaba presente durante la Santa Misa, a lo cual él respondió: «Sí, ella se pone a un lado, pero yo la puedo ver. ¡Qué alegría! Ella está siempre presente. ¿Cómo podría ser que la Madre de Jesús, presente en el Calvario al pie de la cruz, que ofreció a su Hijo como víctima por la salvación de nuestras almas, no esté presente en el Calvario místico del altar?» La tarde del 9 de enero de 1940, el Padre Pío reunió a 3 de sus grandes amigos espirituales y les propuso un proyecto al cual él mismo se refirió como su obra más grande aquí en la tierra: la fundación de un hospital que habría de llamarse Casa Alivio del Sufrimiento. El Padre sacó una moneda de oro de su bolsillo que había recibido en una ocasión como regalo y dijo: «Esta es la primera piedra». El 5 de mayo de 1956 se inauguró el hospital con la bendición del cardenal Lercaro y un inspirado discurso del Papa Pío XII. La finalidad del hospital es curar al enfermo tanto espiritual como físicamente. La fe y la ciencia, la mística y la medicina, todos de acuerdo para auxiliar la persona entera del enfermo, cuerpo y alma. Lo que le falta a la humanidad, repetía con frecuencia, es la oración. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el mismo padre funda los grupos de oración del Padre Pío. Los grupos se multiplicaron por toda Italia y el mundo. A la muerte del padre, los grupos eran 726 y contaban con 68,000 miembros. En marzo de 1976 pasaban a 1,400 grupos con más de 150,000 miembros. Yo invito a las almas a orar y esto ciertamente fastidia a Satanás. Siempre recomiendo a los grupos la vida cristiana, las buenas obras y especialmente la obediencia a la Santa Iglesia. La envidia humana se echó encima de la obra del Padre Pío. Desde 1959, periódicos y seminarios empezaron a publicar artículos y reportajes mezquinos y calumniosos contra la Casa Alivio del Sufrimiento, para quitar al Padre los donativos que le llegaban de todas partes del mundo para el sostenimiento de la casa. Sus enemigos planearon una serie de documentaciones falsas y hasta llegaron sacrilegamente a colocar micrófonos en su confesionario para sorprenderlo en error. Algunas oficinas de la Curia Romana condujeron investigaciones, le quitaron la administración de la Casa de Alivio del Sufrimiento y sus grupos de oración fueron dejados en el abandono. A los fieles se les recomendó no asistir a sus misas ni confesarse con él. El Padre Pío sufrió mucho a causa de esta última persecución que duró hasta su muerte.
Pero su fidelidad y amor intenso hacia la Santa Madre Iglesia fue firme y constante. En medio del dolor que este sufrimiento le causaba, solo decía: dulce es la mano de la Iglesia también cuando golpea, porque es la mano de una madre. El viernes 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplía 50 años de haber recibido los estigmas del Señor. Fue grande la celebración en San Giovanni. El Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada. Alrededor del altar había 50 grandes macetas con rosas rojas para sus 50 años de sangre. De la misma manera milagrosa como los estigmas habían aparecido en su cuerpo 50 años antes, ahora 50 años más tarde y unos días antes de su muerte, habían desaparecido sin dejar rastro alguno de 5 décadas de dolor y sangre, con la cual el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural. 3 días después, murmurando por largas horas, Jesús, María, muere el Padre Pío el 23 de septiembre de 1968. Los que estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en oración.